en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. El domingo pasado vimos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Yo voy a poner mi cronómetro para que después no me hagan señas, pastor, no tenemos que ir a comer asado, me tengo que comer los gnocchi y todo eso. Entonces ya puse mi cronómetro para no estirarme mucho más. Pero estamos viendo en este precioso libro no la destrucción y todo lo que nos plantean este mundo en el que vivimos. Cuando decimos Apocalipsis, parece que lo único que se puede hablar es: tengan cuidado porque el mundo se termina y ustedes, pecadores, se van a quedar. Y ese no es el mensaje del libro de Apocalipsis. El mensaje del libro de Apocalipsis, a otros pecadores, decía yo, ¿no? El mensaje del libro de Apocalipsis no es el tengan cuidado, sino que es el estén confiados, porque Jesucristo ha vencido toda circunstancia contraria a la voluntad de su presencia en nuestras vidas. Y este es el mensaje precioso que hemos encontrado entonces en el libro de Apocalipsis. Ya habíamos visto en varias de las cartas que el Señor Jesús les escribe a las iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, un hecho interesante. Tenían un problema, era la apariencia. Muchas de ellas, las que creían estar fuertes y firmes en apariencia y en una visión humana, ¿sí? El Señor se les aparece y le dice: vos creés que estás viva, pero en realidad estás muerta. Vos creés que tus fuerzas son suficientes y yo te digo una cosa: estás desamparada, estás sola, estás triste porque no estás poniendo su mirada en la visión celestial, en la visión que Dios tiene para trabajar en la iglesia. Dios tiene una visión para trabajar en nuestras vidas. Y es necesario que nosotros tengamos, como estamos viendo en la clase de adultos en la escuela dominical, la mente de Cristo para entonces poder ver su visión. Lo mismo pasa con las iglesias que estaban débiles. Y es que a los ojos humanos parecían que eran iglesitas que no servían para nada. Entonces nosotros, los importantes, los que entendemos que somos totalmente fuertes y que sabemos todo de la palabra, ¿no? Porque ponemos hasta voz de Batman cuando queremos hacernos importantes, ponemos esa como Batman y decimos: oh no, la palabra no me ha gustado, pastor. ¿No? Y tratamos de ponerle como un énfasis, pues decimos: oh, nosotros somos mejores que aquellos, hermanos. Entonces, eso estaba pasando en algunas iglesias importantes, y las otras, las que decían: no, yo no puedo ser mejor. Si aparece el Señor y le dice: ustedes son fuertes en mi vida, porque yo estoy entendiendo y estoy viendo que su mentalidad, que su visión, que su manera de actuar están basadas en mi manera de pensar. En este contexto, que lo vimos en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, porque el capítulo 1 es la introducción, y dijimos el domingo pasado, es la primera visión que se puede unificar de lo que Juan ve. Vimos exactamente a un Cristo trabajando en la iglesia en su visión terrenal. ¿Cuál es su visión terrenal de las cosas? Yo les digo, la visión desde el cielo es otra. Y Juan estaba en medio de esta situación, escribiendo todo lo que el Espíritu Santo de Dios le dictaba. Pero lo estaba escribiendo y viendo desde su perspectiva terrenal. Entonces, empezamos con el capítulo 4 el domingo pasado, que el capítulo 4 y 5 se unifican en esto, y dijimos es la segunda visión que podemos encontrar, que es una visión distinta a la primera que tenía Juan. En el capítulo 4, comienza el capítulo 4 diciéndole al Señor: sube acá, porque a partir de ahora todo lo que vas a escribir ya no es desde la visión de lo que pasa en lo terrenal, sino desde la visión que yo tengo desde arriba. Usted sabe que desde arriba ve mucho más que desde abajo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí o no? Si no, lo hago para arriba del banco, lo hago subir al techo. Pero usted párese arriba del techo y va a ver gran parte del barrio. Hace unos días vine un poquito más temprano, los miércoles suelo llegar temprano, y me subí allá arriba del tanque, donde tendría que estar el tanque que no está. Y me subí por allá y empecé a mirar el barrio y a orar por el barrio, y hago esas cosas locas, ¿no?
Y decía, wow, había cosas que no había visto desde otra perspectiva. ¿No? Porque mientras más arriba estamos mirando, mejores cosas nosotros podemos ver que desde nuestra perspectiva terrestre no podemos ver. Entonces, el Señor Jesús empieza a educar en este capítulo del libro de Apocalipsis a la misma iglesia, escribiéndole estas cosas y les dice, cambien su manera de ver las cosas. Cambien su visión de las cosas. El apóstol Juan va a comprender entonces que la realidad cósmica no es como se ve desde abajo, sino que puede verse de manera muy distinta desde la óptica cósmica y desde la óptica celestial. Juan comprende entonces a partir de este capítulo y lo deja plasmado en este libro que la visión de Dios y su mirada en nuestras vidas es totalmente distinta a la mirada que nosotros podemos tener. Y terminamos el capítulo 4 diciendo, dejemos que Dios escriba nuestra historia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Dejemos que Dios sea quien escriba nuestra historia. Señor, ya no soy yo el que quiere sobresalir en el ministerio. Ya no soy yo el que quiere sobresalir en la empresa. Ya no soy yo el que quiere sobresalir en la facultad o en la escuela secundaria. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo trayendo sabiduría, trayendo dominio, trayendo control. Y cuando me vean a mí, Señor, te vean a vos en mi vida. Si había una frase por la que reconocían a los discípulos eran cuando los veían actuar, cuando los veían caminar, cuando los veían hablar, cuando los veían que los enfermos se sanaban, cuando veían que las multitudes querían entender y veían sabiduría en ellos, decían de ellos esto, verdaderamente han estado con Jesús. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios es un proceso de pasar tiempo con el Señor. Empezar a pensar como Dios piensa de nosotros es el trabajo de tomarse todos los días el pasar tiempo con el Señor. Juan Stam, que es un personaje al que yo recurro constantemente porque me parece que sus comentarios son muy concretos y muy básicos y es alguien que ha estudiado muchísimo sobre este tema, dice, en este pasaje, se está refiriendo a los capítulos 4 y 5, que establece el escenario celestial para el gran culto que a continuación se realizará, y para todo el libro, Juan ha tomado muchos elementos de fuentes anteriores y los ha articulado genialmente en un esquema simétrico muy original de incomparable belleza y profundo significado teológico. Cuando nosotros podemos tomarnos el tiempo de examinar el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, más que darnos temor, como le dan muchas iglesias a abrir el libro de Apocalipsis, tendríamos que encontrar la belleza preciosa de ver a un Cristo tomando todo dominio y todo control en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Encontramos entonces en estos capítulos el trono con su gloria ocupante. Lo vimos el domingo pasado, aquel que ocupa el trono central y en quien está centralizada toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder, todo el dominio, es en Dios el Padre. Amén. Toda la alabanza y toda la gloria en el capítulo 4, y quiero que usted preste atención en esto, están centradas en Dios el Padre. Luego Juan empieza a organizar toda la realidad que va alrededor de ese trono. Y entonces está Dios en el centro y alrededor de ellos, entonces, como en un círculo rodeando a la gloria de Dios, están los seres vivientes y alrededor del Señor están los 24 ancianos y absolutamente empieza a estirar y a estirar y a estirar su relato, que lo vamos a ir viendo en el libro de Apocalipsis, hasta declarar que todo el cosmos, que toda la creación clama y gime a un Dios todopoderoso.
Este es el capítulo 4 precioso del libro de Apocalipsis. Pero encontramos ahora en el capítulo 5 un relato muy, pero muy, muy interesante. Y vamos a ir desmenuzándolo por partes. Capítulo 5, versículo 1 al 4 dice, ¿lo tiene? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Con este pedacito del pasaje podemos hablar tantas cosas. ¿Cuántos de nosotros lloramos cuando vemos que la gloria de Dios nos está derramando en otros? Cuando no hay nadie que pueda tomar dominio y control sobre la vida del que está perdido. Ese no es el mensaje de hoy. Solamente se lo dejo como tarea para la casa. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Lo primero que encontramos entonces en este pasaje, el mensaje de hoy es el Cordero y el libro, es el libro. Vemos en este relato que aparece en medio de toda esta alabanza, en medio de toda esta adoración, el libro que estaba listo para que alguien tomara el lugar. Lo que hay que decir es que ese libro no es el libro de la vida, no se trata del libro de la vida, donde están escritos nuestros nombres. Ese libro ya le pertenece al Cordero, ya le pertenece a Dios el Padre, y es un libro específico donde usted y yo tenemos en esa piedrecita blanca que vimos domingos anteriores un nombre nuevo, y entonces ahí está escrito ese nombre para nosotros. El libro que ve entonces Juan en este momento es un libro que causa dolor y tristeza si no hay uno que sea digno de poder abrir ese sello. ¿Qué es ese libro? Para los que están anotando, es el libro del juicio. ¿Sabe por qué se lo digo así? Porque cuando entendemos la palabra juicio, nosotros creemos que el juicio siempre es para castigo. Cuando alguien dice, no, va a ser juzgado, ¿por qué? Porque se portó mal. Porque por eso va a ser juzgado, porque nuestra visión humana, nuestra visión terrenal, nos manda a juzgar a aquellos que se portan mal y no a aquellos que se portan bien. Siempre retamos al que se porta mal y no felicitamos al que se porta bien. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si nosotros felicitáramos al que se porta bien, también estaríamos dando un juicio contra esa persona. Pero este libro del juicio es el libro de los actos secretos de Dios el Padre. Ya vamos a hablar específicamente sobre este libro el domingo que viene, porque es muy interesante saber cómo es el contexto del libro o del rollo, dicen algunas versiones que tienen por ahí, pero es muy interesante entender que este libro es el lugar donde Dios ha escrito algo y absolutamente nadie que no sea digno puede tener acceso a él. Y por lo tanto, como Dios ha determinado algo, Juan ve que Dios el Padre tiene un propósito y no lo puede cumplir porque no hay uno que sea digno de recibir esto. No me voy a extender con esto. Pero empecemos a orar para ser una iglesia que sea digna de recibir los propósitos y los planes de Dios en medio nuestro. Amén. Tenemos que ser una iglesia que plantee la santidad como parte de su visión, que plantee el sometimiento al Señor. Tenemos que ser una iglesia que quiera tener la mente de Cristo para entonces poder llegar a formar parte de lo que Él ya tiene planificado para nuestras vidas. Hay algo que hemos visto y que tenemos que entender,
y es como se resume el libro de Apocalipsis, es Jesús vence. Cuando usted se levante a la mañana, sepa esto: Jesús ha vencido cualquier situación contraria. Como voy a hablar del libro el domingo pasado, yo quiero pasar directamente al punto 2. El Cordero, el que es digno de recibir gloria, honra, alabanza y poder. Si usted quiere saber por qué se le llama el Cordero, una vez una hermana vino y me dijo: pastor, ¿por qué le dicen Cordero? Pobrecito. No había leído ni Levítico ni Hebreos. Lea Levítico y lea el libro de Hebreos y va a entender por qué el símbolo, ¿sí?, del Cordero que fue inmolado. Versículo 5 y versículo 6 dice esto. Teníamos a Juan llorando, ¿lo recuerdan? Lo teníamos llorando y clamando porque no había uno que fuera digno de esto. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, ¿recuerda? Estaba Dios el Padre en el trono y todo alrededor estaban los seres vivientes y estaban los 24 ancianos y toda la creación clamando, y de repente aparece entonces el Cordero de Dios. Versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y escúcheme, la palabra de Dios se interpreta por sí misma. No empiece a buscar en otros lados qué son los 7 cuernos y qué son los 7 ojos, porque no hay interpretación privada en esto. Yo le voy a dar una referencia enseguida, pero los 7 cuernos y los 7 ojos son, dice la palabra de Dios, espérenme que los encuentre, los 7 cuernos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El libro de Isaías y el libro de Zacarías hablan también sobre este tema. Entonces, encontramos en este precioso relato que ya no solamente, como en el capítulo 4 veía Juan a Dios el Padre, sino que ahora ve a este Cristo que ha vencido como digno de tomar ese sello, ese libro que está en la mano de Dios el Padre. ¿Por qué es digno? Porque ha vencido toda circunstancia. No hay absolutamente nada ahora que pueda retener a este Cristo que ha vencido. Saquemos algunas conclusiones entonces de estos versículos. Lo que podemos ver como punto número 1 es la supremacía del Señor Jesús. Cuando caminaba sobre la tierra, Él decía: todavía no es mi hora, ya el Padre les enseñará, esperen que vaya el Padre, no me toquen todavía después de resucitado, hay cosas todavía que tengo que hacer, pero ahora está este Señor con toda su supremacía, su superioridad de gloria y de honra y de honor, tomando ese dominio y control, y ahora todos se rinden delante del que está en medio. Es interesante esta frase porque en el medio estaba el trono de Dios el Padre. Jesucristo ya está listo. El Cristo que hoy nosotros tenemos como iglesia es aquel que ya es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Es digno de saber cuáles son los planes preciosos de Dios para este mundo en el que vivimos. Él ya tiene entonces ahora todo dominio y todo control. Jesús es quien tiene en este mismo momento todo ese dominio y todo ese control. El Señor Jesús toma dominio y control de tu vida. Amén. Gloria a Dios por los que dijeron amén. Amén. No me diga amén a mí igual, porque el Señor sabe todo. Pero qué interesante es esto, ¿no? Ya está en el medio, digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder, toda majestad. Y nosotros quizás creemos que somos más importantes que el mismo Señor. Entonces ya no quiero tener la mente de Cristo. Déjame, Señor, que yo haga mis cosas. Déjame, Señor, que yo voy a manejar mi negocio porque tengo mi negocio. Déjame, Señor, que yo manejo mis hijos.
y resulta que él ya está sentado, está de pie frente al lado del trono, diciendo: yo estoy en dominio y control. Yo estoy listo para recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda majestad. No esperes al final de la reunión para entregarle tu vida al Señor Jesús. Él quiere reinar en tu vida. El Señor conoce aquello que Dios el Padre planificó desde el vientre de tu madre. Jeremías 1:5, David también decía lo mismo: en el vientre de mi madre me formaste. Y ahí tenés un propósito y un plan para mí. Hoy es el día, no te vayas de este lugar sin decirle al Señor: yo te quiero en el centro de mi vida. Segunda cosa, te quiero apurar. Lo segundo que encontramos en este precioso relato de estos versículos es el poder. Los 7 cuernos, que es el símbolo de poder. Todo lo que tenga que ver con estos cuernos significa poder y significa grandeza. Lo que vemos en este lugar, que ahora Jesús es poderoso. Poderoso. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. Poderoso. La cantábamos, nos volvíamos locos y levantábamos la manito así, ¿no? Pero cuando teníamos un conflicto no llamábamos al Dios poderoso. Tratábamos de resolver, hablo de otra iglesia, no de ustedes, sépanlo, tratábamos de resolver las cosas a nuestra manera. El Señor es poderoso en tu vida, ¿lo estás creyendo? Amén. Es tiempo que le digas: Señor, yo quiero ver tu poder en medio de mi vida. Lo tercero que vemos es la sabiduría. Y acá viene el símbolo de los ojos. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Tus ojos revelan que yo... Esa es mi canción favorita, ya lo saben, música. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. ¿No? Oh fiel Señor, lo cantamos y todo, pero cuando estás en la soledad de tu cuarto, cuando tenés una computadora al frente, cuando estás con tu celular y te escondes en el baño, el Señor, el sabio, el todopoderoso, todo lo ve, todo lo sabe de nuestras vidas. No importa cómo nos paremos acá, si yo me paro hoy y les digo: oh, amada iglesia, el Señor es digno de gloria. El Señor está viendo mi corazón y no ve mi palabra, y no ve mi vestimenta, y no ve mis actitudes simplemente en la congregación. El Señor todo lo ve. Se le ha dado el poder y la majestad de poder tener entonces la visión hacia cualquier cosa que Él quiera mirar. Los ojos de Dios están revelando la soledad de tu vida. Nosotros podemos ser santos delante de otros. Lo importante es ser santos aún cuando nosotros estamos en la soledad, porque no estamos solos. ¿Te acuerdas de ese? Los hermanos más grandes, cuando haga así se van a dar cuenta, los más chicos no tienen ni idea. No estamos solos. El Señor está en medio y Él está mirando nuestras vidas. Y lo mismo pasa en nuestra crisis, lo mismo pasa con nuestras finanzas, lo mismo pasa en la situación de nuestros hijos. Y tenés que entender esto: Dios está mirando tu situación y Él ya tiene, juntamente con la prueba, esa salida. La tercera cosa que encontramos, dice Dios. Sí, no está bien. El ministerio, me pierdo con este cosito. El ministerio que el Señor tiene ahora ha sido enviado del Señor a reinar y tomar su posición de rey y sacerdote. Ahora el Señor está parado en medio del trono y ya está ejerciendo su ministerio completo en la vida de la iglesia. La otra cosa que vemos entonces es la singularidad del Señor Jesús, porque Él es, dice el versículo, es la raíz de David, pero sin embargo Él es padre de su padre. David hablaba proféticamente del Señor. Hablaba proféticamente del Señor. Que el Señor ya ahora ha tomado su lugar. Y por último punto en esto, perdón que vaya muy rápido. Recuerde que es una pasada fugaz. Cuando usted lo estudie después en su casa, va a poder ver otras cosas. Es el culto que se rinde al Señor Jesús. A partir de este momento, les pido por favor chicos, a partir de este momento empieza a pasar algo muy interesante
y que va a reinar en toda la continuidad en la palabra del Señor. Y va a reinar ahora, a partir de ahora, en todo el libro, porque empieza o comienza a celebrarse en los cielos el culto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, capítulo 5, versículo 7, ¿lo tiene ahí? Me va a decir, ¿qué hace este pastor loco? Le voy a decir, ¿qué está haciendo el pastor? Leemos con tanto miedo el libro de Apocalipsis que no nos damos cuenta de lo interesante que está pasando en este capítulo. Ahora comienza una transición. Escuchen muy bien esto que yo le voy a contar hoy. Comienza una transición donde solamente Dios el Padre era alabado. ¿Se acuerdan? Capítulo 4. Dios en medio, los ángeles, la creación, absolutamente todo comienza a moverse y comienza entonces a adorar ahora al Señor Jesucristo. Y todo lo que estaba pasando en ese momento, todo, absolutamente lo que estaba pasando en ese momento en el cielo, ahora cambia su lugar de adoración y es dirigida al Señor Jesucristo. Miren, capítulo 5, versículo 7. Y vino, ¿lo tiene? Sí, amén. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús aparece en medio de esta situación, se para en su lugar y entonces Juan estaba llorando. No había nadie digno de recibir la gloria, no había nadie digno de recibir la honra, no había nadie digno de recibir el poder. Pero aparece Jesús en medio. Usted sabe que si usted y yo nos acercáramos al trono de la gracia, yo siempre digo una frase que no es muy bíblica, pero muy real, nos aplastaría como una cucaracha. Porque hay tanto pecado en nosotros. Y si no fuera por el Señor Jesucristo, absolutamente ninguno de los que estamos en este lugar, no importa cuánto tiempo llevemos de convertido, cuánto sepamos de la palabra, no importa cuánto creamos que hay en nosotros, ninguno de nosotros es digno de acercarse a Dios el Padre, sino a través de Jesucristo. Entonces, vamos otra vez. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y así lo leo yo, por eso se lo voy a hacer así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Empieza la transición de alabanza. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: entonces empieza a alabar la creación en nombre del Señor. Y dice, mire, léalo conmigo, Digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y usted imagínese ahora los miles y miles de ángeles adorando el nombre del Señor. Y sigue contando él, mientras veía que todo el mundo alababa y adoraba el nombre del Señor. Él seguía contando y dice en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello,
con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Versículo 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y alababan el nombre de Dios. Reinaremos sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra. Y entonces dice en el versículo 11: y vi, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ya no eran los 24 ancianos, ya no eran simplemente los 4 seres vivientes. Ahora, cuando el Cordero apareció en medio del trono, millones de millones adoraban el nombre del Señor. Versículo 12, que decía a gran voz diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y entonces todo el cielo cantaba y clamaba el nombre del Señor, porque solamente Él es digno de ser alabado, porque Él ha vencido y porque Él tiene todo dominio y tiene todo control y tiene todo poder. ¿Está viendo esta imagen? En este momento toda la creación está diciendo: Él es santo, Él es digno, Él es el único de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y todo el poder. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y seguramente esta canción se repitió más de una vez y se sigue clamando hasta ahora. Y siguen diciendo entonces: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él tiene todo el poder. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es quien reina en medio de tu vida, en medio de la congregación. Él reina, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora la transición cambió. Ya no solo la alabanza del capítulo 4, que era dedicada a Dios el Padre,
termina ahí, sino que ahora el Cordero es quien tiene todo dominio, todo control, todo poder y toda majestad. ¿Cómo estás viendo a este Señor Jesucristo en tu vida hoy? ¿Lo estás viendo colgado en una cruz todavía? No. ¿Lo estás viendo en una estampita? No. ¿Lo ves a través de su mamá? Porque no puede gobernar. Entonces tengo que tener la figura de su mamá. La Virgen María fue muy importante en este proceso, pero cumplió la voluntad del Señor. Y cualquier otro santo que haya, Santo Tomás de Aquino, de la misma manera me van a poder llamar a mí, Santo Gustavo Prieto. Porque nosotros somos santos. Pero no quiere decir que recibamos gloria y honra, porque el único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad se llama Jesucristo, quien ha vencido. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Disculpen el atropello con los muchachos porque los vuelvo locos haciendo cosas raras. Pero quiero terminar con esto. En este cántico, lo que nosotros podemos rescatar, y con esto vamos a terminar este mensaje, es entonces el precio que tuvo este acto para que Jesús pudiera llevarse toda la gloria y toda la honra. El precio fue su sangre derramada en la cruz por usted y por mí. Amén. Cristo hoy tiene todo dominio y todo control porque decidió entregar su vida y que esa sangre preciosa sea derramada en el mundo espiritual. Y ahora usted y yo tenemos entrada a la presencia del Señor. El objeto a esto, ¿a quién fue dirigido este sacrificio? Este sacrificio fue dirigido a hombres de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Así que ustedes y yo entramos en este proceso salvífico. Cristo nos ha salvado por su sangre preciosa y denle gloria a Dios cada mañana que usted es santo y salvo porque Cristo Jesús ha pagado el alto precio. Amén. Gracias. La tercera cosa, y el propósito. Y este es muy interesante. Todo el propósito fue para Dios el Padre. Él hizo todo esto porque Dios el Padre así se lo indicó. Y por último, con esto quiero terminar. La gloria, a partir de ahora, y vemos en este cántico, es solamente dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria no sea dedicada a tus finanzas. No le des la gloria a tu poder económico. No le des la gloria a tu conocimiento. No importa si sabes de la Biblia, si sabes de... Tenemos médicos, tenemos algunos hermanos que son profesionales, tenemos hasta comisarios por ahí dando vueltas. No importa quién, el que reina, el que vive en nuestras vidas y el que tiene que llevarse toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás.